Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Ángela Carolina Velázquez Figueroa, con el ID 813498, estudiante del primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto, sede Pasto, NRC 28618, asignatura Comunicación Escrita y Procesos Lectores, presentado a la docente Andrea Jacqueline Bolaño Sánchez. Introducción. El discurso ha sido considerado como una expresión, es decir, un acto comunicativo donde se transmite un mensaje. Es una agrupación de texto que identifica la cohesión entre sí. El discurso nos ayuda a entender las prácticas discursivas que se producen en las esferas de la vida social. Uno de los principales objetivos consiste en escribir y comprender los modos de la producción social. Bases para entender el discurso. Es una práctica que se da en la vida social y ésta la construye, la cual nos dice quiénes somos, en quién creemos, qué defendemos, quién son nuestros aliados y nuestros enemigos. Discurso es el reconocimiento total de un texto, especialmente una acción discursiva mencionando el análisis, que surge como un campo de investigación. El discurso debe entenderse en su dimensión como interacción social. Todo acto de habla implica una aserción, una pregunta, una premisa, una amenaza. No solo se trata del sentido semántico del uso del lenguaje, de las palabras, sino de las cosas que se hace con las palabras. Portafolio digital, texto analítico sobre dispositivo escrito, visual y audiovisual. Hay tres importantes dimensiones del discurso. Lingüística. Está relacionada con el uso del lenguaje. La psicológica y la cognitiva, relacionadas con la comunicación de las ideas o creencias derivadas de la intersección que da el discurso hace posible. Dentro de las dimensiones está sonido, vista y cuerpo del discurso. Se manifiesta de huellas, marcas sonoras o visibles. Desde el punto de vista fonológico, se habla de la pronunciación, énfasis en la entonación, el volumen y también en signos que lo acompañan. Tales emisiones son los movimientos de las manos, los brazos, la cabeza y la mirada. Orden y forma del discurso. Comprende la forma abstracta de las oraciones, el orden de las palabras y las cláusulas. La función de tal orden es la manera como se distribuye la información. Sentido. Hace alusión al sentido abstracto de las oraciones y las palabras. Es el análisis del contenido que contempla el sentido de las proporciones y su estructura. Estilo. Permite establecer las diferencias de género hablante, situación social, del periodo literario y cultura. Retórica. Se refiere a los medios específicos usados en el discurso con fin de persuasivo. Entre ellos están aliteración, la rima, la ironía, la metáfora y la hipérbole. Esquema. Este análisis corresponde a la identificación de elementos como los saludos y las despedidas, que inician y terminan en una conversación. Los esquemas
se encuentran en un artículo periodístico de una noticia. Análisis del discurso como estrategia de investigación. Es una práctica social, una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico, contextualizando, ya que sea oral o escrito. Transmitir un mensaje adecuadamente conlleva no solo el dar un mensaje, sino también en el cómo decirlo, ya que comunicamente debemos incorporar adecuadas herramientas que permitan ayudarnos a lograr este objetivo. Conclusiones. El discurso descansa la idea en donde existen puntos principales que el orador pueda concluir, frases fáciles de entender y recordar. Se manifiesta con algunas relaciones con el fin de transmitir a la sociedad. Resolver la idea que sea presentada utilizando criterios cronológicos, lógicos, tácticos o estratégicos que se utilizan para que sea entendible el tema. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Branjimi Arroyo de la Cruz. Soy del programa de Administración de Empresas. Mi ID es 819102 y enseguida les voy a dar un breve resumen sobre el análisis crítico del discurso. Y empecemos. Como vemos en pantalla, tengo ya realizado mi diapositiva, que la hice en PowerPoint, mi resumen y mi hoja. Aquí podemos ver, está el título, el semitítulo, el contexto, el texto y una imagen para reforzar más el tema. Y ahora, comencemos. El análisis crítico del discurso. Y ahora, ¿qué es el análisis crítico del discurso? El análisis crítico del discurso es un enfoque especial que abarca temas como políticos, sociales, económicos y culturales, etc. Este radica en examinar desde diversos puntos de vista a fin de comprender más a fondo la información o el punto clave de un discurso. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que el análisis crítico del discurso se encarga de comprender o analizar un discurso desde distintos ángulos de vista. ¿Con qué fin? Con el fin de entenderlo más a fondo, de ir más allá y saber de qué nos quiere decir el emisor de un discurso. Por ejemplo, si yo al estar en un discurso o en una conferencia, es muy importante analizar bien un discurso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos vemos enfrascados y no sabemos cómo o qué nos quiso decir el que dio la conferencia o el discurso. Por eso es importante analizar el discurso a tal punto de que podamos entender qué se quiere decir o qué nos transmite a través de este. Bien, ahora continuemos. Es la siguiente hoja. Como título tengo conceptos fundamentales sobre el análisis del discurso. Y ahora comencemos. Los conceptos fundamentales del análisis crítico del discurso, bueno, aquí puse como resumen lo siguiente. Estos consisten en analizar cada detalle del discurso, intensificando ideas para que éstas tengan un mejor impacto ante el público. También estriba de reglas cuyas son necesarias en la elaboración de este. Una de ellas es la coherencia. Esta da paso para que el discurso tenga sentido y el receptor tenga entendido de forma clara de qué trata el tema entablado en el discurso. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir
que estos conceptos fundamentales nos ayudan a analizar más a fondo el discurso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestro discurso tenga mayor impacto, nuestras ideas sean más claras y el receptor de mi discurso, o sea, quien está escuchando mi discurso o conferencia, con medio de ellos pueda entender más qué quiero decir. Y ahora bien, otro ejemplo. Si en un discurso no hay coherencia, vamos a llevar a que el emisor del discurso no entienda qué quiero decir. Ejemplo, si yo estoy hablando en mi discurso o estoy dando una conferencia sobre la economía y estoy hablando de economía y luego me voy a lo político, pues mi discurso no tendría coherencia, no tendría sentido, ya que estaría hablando de un tema y confundiendo al emisor de mi discurso, al receptor de mi discurso, haciendo que no entienda, de modo que no sepa qué quise decir o a qué quise llegar con medio de mi discurso. Ahora bien, aquí vemos la imagen que puse para reforzar más el tema. Continuemos. Ahora, dimensiones del discurso. Estas son sonido, vista y cuerpo, orden y forma, sentido, estilo, esquema. Y ahora bien, vamos con un breve resumen. ¿Para qué sirven estas? Estas sirven para reforzar el discurso haciéndolo más explícito. Sin estos no tendría mayor fuerza, si bien estas revisten el discurso contribuyendo a que se tenga mayor o gran solidez. Ejemplo, si un discurso no tiene estas dimensiones, no tendrá mayor sentido. Como lo que vemos en la imagen, que observamos a personas dando un discurso, una conferencia y hacen esto, que es, esto ya va más que todo con el estilo y cuerpo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que al yo hacer esto, al manifestar mis manos, voy a llevar a que mi discurso tenga más fuerza y tenga más solidez. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Branjimi Arroyo de la Cruz. Soy del programa de Administración de Empresas. Mi ID es 819102. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Divya Yurani Chanchi Plaza. Soy estudiante de primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto sede Pasto. Mi ID es 814268. Mi NRC es 28618. La asignatura de la cual voy a exponer el día de hoy es Comunicación escrita y procesos lectores, dictada por la docente Andrea Jacqueline Bolaños Sánchez. El día de hoy vamos a hablar acerca de el discurso. ¿Qué es el discurso? Aquí tengo una leve introducción sobre qué es el discurso. Nos dice que es un conjunto de enunciados con que se expresa una forma escrita u oral de un pensamiento, razonamiento o sentimiento o deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mensaje que se pronuncia de manera pública y se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es expresar y transmitir una información. El discurso está compuesto por estas partes: o sea, analizar, destacar, descubrir, observar y comprender, entre otras. Analizar. ¿Qué analiza el discurso? El tema específico del cual se está hablando. Destaca. ¿Qué destaca? El problema por el cual se está exponiendo el discurso. ¿Para qué? Para poder resolver el mismo problema, valga la redundancia, y para adquirir soluciones. En el discurso se comprende qué problema es el que se está exponiendo y se enfoca en ese problema para buscar las soluciones. Análisis escrito de un discurso. Se fundamenta en el acceso desigual de los discursos lingüísticos y sociales. Campos de análisis. El campo de investigación, la complejidad de las escrituras, el sentido de la emisión del habla, el lenguaje de la vida social y la combinación de palabras. ¿Esto qué quiere decir? Campo de investigación. Cuando nos hablan del campo de investigación es acerca de la información que se ha adquirido por la cual se lleva a ese discurso. La complejidad de las escrituras, o sea, todo lo que se encuentra
¿no?, que nos conlleva a realizar este discurso, un sentido de emisión de habla. Cuando uno hace un discurso o alguien expone un discurso, tiene que tener sentido de lo que está diciendo, tiene que tener un lenguaje social, tiene que tener una combinación de palabras, entre otras cosas, que el público entienda de qué es el discurso y a qué va enfocado el discurso. Algunos conceptos fundamentales sobre el análisis escrito del discurso. Lo que les acabo de decir, interacción social. Es muy bueno en el discurso que haya interacción social. ¿Por qué? Porque el que está realizando el discurso puede, y los participantes pueden hacer interacción de acuerdo a lo que se está diciendo. Condiciones y coherencia pragmática. Que sea el exponente, tiene que tener estas condiciones: dominar un conjunto de creencias, tener un proceso de construcción de sentido, un punto de partida desde dónde empieza el discurso, a qué está enfocado el discurso y para qué es este discurso. Dimensiones: lingüística, psicológica y social. Dice lingüística, psicológica y social. ¿Qué quiere decir? En la parte lingüística nos está hablando de la forma de expresarse, psicológica, saber llegar al público, y social, entender que esta parte es para todas las personas que están interesadas en este discurso como tal. Las partes del discurso son unas de estas que les voy a mencionar. Reclamar. El discurso, si tiene un tema en específico, es para reclamar, para denunciar, solicitar o acusar. Se reclama lo que se necesita, se denuncia lo que está mal y se solicita las posibles soluciones. Y se acusa las posibles incoherencias que haya, los posibles problemas que haya. El contexto, conocimiento de los hablantes, conocimiento del tema, normas relevantes del tema, contextos materiales y formales, tipo de lenguaje y estilo. ¿Por qué tipo de lenguaje y estilo? Porque todas las personas no hablamos de la misma manera, no nos expresamos de la misma manera y hay que utilizar un lenguaje coherente, entendible para el que está escuchando. Entonces, de esto nos habla. Bases para entender el discurso, las dimensiones del discurso, a qué va el discurso: un buen sonido, que tenga una buena vista, que tenga un buen inicio y final este discurso, para que las personas que lo están escuchando sepan, entiendan y asuman el discurso para que las soluciones sean posiblemente de la mejor manera que lo necesiten resolver. Interacciones. Todo discurso tiene un propósito, lo que les decía hace un rato: reclamar, denunciar, solicitar, acusar. ¿Por qué? Porque si se lleva a un discurso es con un propósito. El propósito es realizar una solución y quitar los problemas. Conclusiones. Los discursos se realizan para exponer un tema específico de manera explícita, los que les vengo explicando. Cada discurso tiene un objetivo final. ¿Qué objetivo final? Solucionar los problemas, exponer los problemas y hacer acusaciones sobre lo que está sucediendo. En un enunciado para exponer para exponer un tema específico y buscar soluciones, lo que les acabo de explicar. Entonces, esto es todo por hoy. Quería hacerles una pequeña explicación sobre lo que es un discurso y para qué sirven los discursos. Muchísimas gracias. Recuerden que mi nombre es Yurani Plazas. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego.